Este podcast comenzó para compartir las reflexiones que me surgieron durante la cuarentena mundial del 2020, pero muchos de esos pensamientos estuvieron antes en mi vida. Yo soy Cintia del Sol, y sabiendo que estamos día a día aprendiendo a vivir, vos, ¿cómo construirías la realidad que deseas? Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo estoy un poquito anonadada con algunas preguntas o comentarios que me estuvieron haciendo del episodio anterior, que estuve mencionando por ahí algunas actividades que estuve probando en cuanto al tema digital, entretenimiento por ahí tecnológico, por así decirlo de alguna manera. No soy mucho yo de la tecnología, prefiero lo que es presencial, ¿no? Encontrarme con la persona, estas cosas. Pero bueno, estando encerrado tanto tiempo, uno empieza a probar. Entonces estuve mencionando qué cosas había hecho, qué maneras de divertirme había tenido gracias a la tecnología. Y algunos me preguntaron esto que surgió por ahí a nivel, no creo que sea solamente en mi país, debe haber sido mundial, pero surgió el tema del sexo virtual. Y me preguntaron entonces si había probado. A lo que vino una reflexión mía de hace mucho tiempo también, porque si ya soy una persona que no le gusta la tecnología y encima esto que es como tan personal, por lo menos para mí, no sería cómodo. No lo intenté, esa es la verdad, no lo intenté, porque me parece como, no voy a decir una pérdida de tiempo, porque creo que hay gente que le funciona, hay gente que lo intenta y le va bien y le gusta. Entiendo que hay muchas personas, incluso, hablando de lo de la tecnología, que le recontra funciona el tema de conocer gente, llevarse bien, adquirir confianza. Incluso conozco historias de gente que se conoció por las redes y con el tiempo se conocieron, quizás eran de otras ciudades, incluso de otros países, y cuando se vieron la pasaron muy bien, siguieron teniendo contacto, incluso personas que terminaron casadas con hijos y que estuvieron toda la vida juntos. Yo entiendo que hay un montón de casos de todo tipo. Por eso también considero que es importante conocerse y saber qué es lo que le gusta a cada uno de nosotros. En mi caso, yo ya como les comenté, no soy mucho de la tecnología, entonces la verdad es que no me hallo demasiado con la tecnología. Por eso en cuarentena sí probé divertirme y hacer juegos y estas cosas, porque la verdad es que no me quedaba otra y había tiempo disponible para hacerlo. Ya lo que tiene que ver con el contacto con otra persona y algo tan íntimo como es una relación sexual, no es lo mío, no me hallo, como que no me divierte tampoco. Tampoco sé si es algo tan necesario, por lo menos dependiendo la situación. Porque en una cuarentena pasan unas semanas, pasan unos meses. Hay gente que estar ese tiempo sin sexo no le afecta, sin embargo hay otros que sí. Entonces creo que también depende de la personalidad. En mi caso yo recuerdo que hace mucho tiempo, más de 10 años creo que pasaron ya, estuve en una relación, estuve en pareja con una persona que, si bien estuvimos varios años juntos, un año entero se fue a estudiar a otro país y mantuvimos la relación a distancia. Sin embargo, ni siquiera en ese entonces probamos el sexo virtual. Entonces, imagínense, mucho menos lo voy a probar ahora. Por lo menos eso opino, ¿no? Seguramente hay personas que les debe estar yendo bien. Es más, tengo una amiga que me contó que lo probó, que tiene una relación justamente a la distancia, como estos ejemplos que les había mencionado antes, y que realmente le funciona para mantener esa llama prendida en la relación porque la tienen a distancia. Yo no sé si eso funciona a medida que pasan los años o que eso se enciende cuando recién se conocen, no lo sé. Porque la verdad que no pregunté tanto y tanto no quiero saber, me parece. Pero yo digo, bueno, si a mí no me llama la atención, como que hacerlo sería medio como obligado, y lo que es obligado a mí
no me gusta. Pero bueno, por ahí hay muchas personas que lo intentaron, se divirtieron y es más, me acuerdo que tuve una amiga hace unos años que me había dicho que había probado algo así, no era una relación a distancia, pero creo que era que no se podían ver o algo de eso, y jugaban, digamos, creo que con la cámara web, y me decía ella que después le daba miedo encontrarse con la persona porque no sabía si le iba a gustar más haberlo hecho así a la distancia de forma virtual que encontrarse y ver lo que era con la otra persona realmente en contacto físico. Entonces creo que hay tantas aristas del tema y tantas opciones que pueden suceder que es interesante charlarlo. Y vuelvo a lo mismo, es importante que uno vaya probando cosas porque así también se va definiendo qué le gusta, qué no. Porque lo más importante para tener éxito en cualquier área de una vida es conocerse. Es conocer qué te gusta y empoderarte, por más de que esté quemado ese concepto, y después saber cuáles son las debilidades y sabemos que por ahí no. Entonces yo digo, bueno, la tecnología es como mi debilidad. Me he adaptado bastante porque vivimos ahora en una era digital y no queda otra, pero siempre voy a preferir el contacto humano porque soy bastante de esa forma. A mí me criaron bastante desde la contención que tiene que ver con el contacto físico, el abrazo, el beso. Entonces creo que eso ya lo llevo instalado en mí. Y volviendo a esto de las reflexiones, me había quedado pensando que en esa época, en mis 20, cuando era joven, y había pasado algo parecido a lo que está pasando, porque me acuerdo que en esa época, cuando mi novio de ese entonces se había ido a estudiar afuera, había habido otra emergencia médica, no sé cómo decirlo, y que en ese entonces creo que era gripe aviar. Entonces yo digo, wow, quiere decir que esto es cíclico. Nos pasó hace un tiempo, nos está pasando, probablemente nos vuelva a pasar. Entonces como que hay que dejar un registro, quizás, de las cosas que estuvieron sucediendo. Aprendizajes, decir, bueno, probé esto funciona, esto no, esto me gusta, esto no, porque quizás dentro de 10 años volvamos a pasar algo similar. Y también me acordé de esto porque en mis 20, bueno, era otra persona a lo que soy ahora. No sé si diferente en cuanto a lo de las relaciones, sí que sé, ahora tengo mucho más claro lo que quiero y lo que no. Pero me acordé de eso porque hablábamos también con una amiga del romanticismo. El romanticismo no sé si es algo que está definido en la sociedad o está impuesto, como tenés que ser demostrativo de cierta manera en la sociedad. Por ejemplo, el romántico es el que regala flores, chocolates, el que se arrodilla, el que pide casamiento con una serenata atrás. Para mí eso no es el romanticismo. Quizás para algunos sí. No sé si existe una definición del romanticismo, porque quise buscarla y me aparece el periodo del romanticismo, pero no una definición de una persona romántica. Creo que somos románticos cada cual a su manera. Les había comentado que estuve haciendo canto, estoy aprendiendo, y mi profesora me dice, tú tienes el corazoncito duro. Es de otro país, obviamente. ¿Corazoncito duro? ¿Por qué? Entonces se me vino a la mente este concepto del romanticismo. Quizás para ella el romanticismo es demostrar con estas clases de actitudes que había mencionado antes, y para mí el romanticismo es demostrar amor. Quizás mi manera de demostrar amor no es la misma que espera el otro o que la sociedad está acostumbrada a ver, pero para mí el romanticismo tiene que ver con el amor. Entonces es importante, primero, saber qué nos es cómodo a nosotros en el amor, cómo demostrarlo. Por ejemplo, hay personas que en público se sienten muy incómodas demostrando cariño. Hay otras personas que todo lo contrario, les encanta estar encima una de la otra, que yo digo que por ahí son más cursi. Entonces lo importante, lo que los invito a reflexionar, para ver si les pasa como a mí, es encontrarnos en qué es el romanticismo para cada uno y por ahí entender que el éxito en las relaciones consiste en que, por un lado, sepamos nosotros cómo demostrar nuestro amor
y que al mismo tiempo sea una manera que el otro entienda y que también le haga bien. Porque podemos amar con todas nuestras fuerzas, con nuestra alma y con todo nuestro corazón, y si el otro no lo entiende, o al otro no le agrada, no le llega, no siente esa manera de demostrar amor que nosotros le brindamos, evidentemente ahí la relación no va a funcionar. Entonces es como muy amplio el tema, ¿no? Y también me acordé por esto de que, bueno, hoy en día, así como hablamos de la pandemia y la cuarentena y que todo esto está trayendo un cambio mundial, por ejemplo en la economía, en el medio ambiente, en la salud, creo que también es importante entender de que vamos a estar modificando o redefiniendo algunos conceptos que tienen que ver con la calidad humana y de vincularnos, como tiene que ver esto de las relaciones, el romanticismo, la sexualidad, y empezar a ser más cómodos en la charla y permitirnos dudar, permitirnos buscar, aprender, equivocarnos y decir, bueno, a ver, voy a probar, a ver si me hallo en esto o no me hallo, no sé si les pasó. Y bueno, hablando del tema del romanticismo, yo me acuerdo que en ese entonces, cuando llevaba esa relación a la distancia, había hecho una pancarta, me acuerdo, cuando intenté ser romántica como la sociedad lo quería, una pancarta de 5 metros que decía te amo. Y me pareció una pérdida de tiempo. Primero porque no me hallaba en ese momento, como que lo había hecho más porque era lo que decían que había que hacer y no porque a mí me naciera. La persona con la que estaba no era demostrativa, o sea que fue más como, mira, entonces digo, bueno, perdí horas de mi vida haciendo esto y no causó el impacto que yo quería, yo no me sentí cómoda, como que al otro le dio lo mismo. Entonces es importante eso, me parece también. Y vuelvo al tema del romanticismo, pero no me olvido de lo que estamos hablando, que es la pregunta que me hicieron en cuanto al sexo virtual. Yo me acuerdo que vi en un meme por ahí que decían de una película que no me acuerdo el nombre porque ya les dije que tengo mala memoria, y que hablaban de una película en la que se tenía sexo así, virtualmente, justamente, porque no se podían tocar, había muchos cuidados y se hacía así como en una realidad virtual, ¿no? Entonces decía, qué loco, ¿no? Como hoy estamos viviendo eso, que son películas muy viejas, y alguien tuvo esa visión de poder predecir que lo íbamos a estar viviendo. Y qué interesante eso también, de decir, bueno, a veces nosotros tenemos algunas ideas que parecen súper locas, y ¿quién te dice que de acá a 20, 30 años más en realidad no son locas y son una realidad? Por eso siempre los invito a esto, de no importa si parece una locura, no importa si nos dicen que no va a funcionar, no importa si nos equivocamos o que no sea el momento adecuado todavía. Pero sin embargo, si nosotros seguimos insistiendo, podemos tener éxito, porque quizás no es el momento, pero quizás más adelante sí. Y si no nos animamos a hacerlo, nunca nos vamos a enterar del resultado. Entonces me parece que todo eso es importante. Y en la época en la que estamos, en la que no solamente se está haciendo todo tecnológico, sino que además va avanzando súper rápido. No te terminás de amoldar a una aplicación y ya tiene una nueva actualización y todo el tiempo. Entonces me parece que eso también repercute en nuestra vida y en nuestra calidad de vida, y empezar a entender que si bien existen un montón de opciones, tenemos que ser conscientes de qué vamos a elegir. Y elegir por nosotros mismos y nuestros gustos, lo que nos hace sentir bien, y no por lo que la sociedad espera que elijamos. Entonces también hablando un poco de esto de la realidad aumentada o virtual, también había estado probando algunas cosas de virtualidad, les había contado. Y estuve probando también el tema de la realidad aumentada, que es como poner el celular en una hoja o en otra pantalla y se aumenta una imagen en 3D de algo que vos quieras ver, ¿no? Entonces también se me ocurrió por esto del sexo virtual, porque como no lo probé, digo, ¿cuántas cosas deben haber? ¿Cuántas cosas deben estar inventando también? Y qué interesante que podamos usar la tecnología, porque algunos dicen,
por ejemplo, con el tema de la docencia, ¿no? ¡Qué horror! ¿O por qué el celular está en el aula? Y bueno, y ahora que todo es tecnología, también está bueno saber que se pueden incorporar estas cosas. No digo que haya que ser tan específico en tema lo sexual por ahí en la educación, pero sí en cuanto a las partes. Fíjense que ahora podemos verlo, los chicos ven internet, entran a cualquier página, pueden ver videos, pueden ver fotos, tienen la información al alcance de la mano, y por ahí estaría bueno que nosotros como adultos dejemos de asustarnos de eso y nos hagamos cargo. Y digamos, bueno, si esto es una herramienta y podemos usarlo, ¿por qué no ser responsables, agarrar esa herramienta primero y ver cómo hacer para poder implementarlo en la educación? Y el tema de la educación es importante porque además la sexualidad cada día se está despertando antes en la edad de los chicos. Cada vez más jóvenes comienzan a tener estos despertares sexuales, y es importante que deje de ser tabú el tema del sexo y que lo podamos hablar con comodidad y que entendamos que no tiene que ver solamente con esta educación de se debe hacer, no se debe hacer. Tiene que ver también con una cuestión de salud. Enseñarle a nuestros chicos que se pueden contagiar de cosas, que no es solamente quedarse embarazado o no, que no es solamente estar con otra persona, sino entender que tiene que ver con el respeto, que nosotros podemos elegir con quién estar y con quién no. Nadie nos puede obligar, nadie nos puede tocar si nosotros no le damos el consentimiento. Y parecen por ahí boludeces que las diga, pero son justamente por estas cosas que no hablamos y que parecen súper sencillas que se dan tantos casos de abuso, de violación y de represión también, de represión del deseo, porque el deseo es importante también, me parece. Entonces, poder enseñarles desde edad temprana, primero los riesgos que pueden correr las personas al entablar una relación sexual, pero al mismo tiempo también decirles que existe el placer y que no sientan culpa por experimentar. Entonces me pareció una buena idea, y acá lo tiro como para finalizar este episodio. ¿Qué les parecería si, hablando del sexo virtual, y en vez de reírnos de esa temática, de a ver si lo hacemos o no lo hacemos, si lo probamos o no lo probamos, los adultos, ¿por qué no también enseñar la parte sexual desde lo virtual a la juventud? Entonces ya no tendrían que salir a la calle para experimentar con cualquiera, para experimentar sin saber, para experimentar con miedo o con el simple hecho de querer probar por la necesidad hormonal, sino que podemos tener como herramienta la tecnología para que ellos también puedan empezar a ponerse en contacto de una manera que es tecnológica y que no va a estar poniéndolos en riesgo antes de que lo puedan llevar a cabo con una persona responsable. Este episodio por ahí fue un poquito más reflexivo, pero me parece muy importante porque se dieron tantas consultas que me hicieron sobre el tema divertido, que me pareció también importante completarlo con la parte un poco más responsable para la sociedad, la juventud, y que es el futuro justamente que todos vamos a tener. Espero que les haya gustado y será hasta el próximo episodio.